Vamos a recibir al siguiente panel y con el siguiente tema. Se mencionaron ya aquí algunos puntos relacionados con la reforma hacendaria y la reforma fiscal. ¿Qué se resuelve con esta miscelánea aprobada y publicada por el Gobierno de la República? ¿Hay razón en el enojo de los empresarios? Y esta es una pregunta de fondo, porque si bien no hay modificaciones profundas en el esquema impositivo a la producción en el país, el sector empresarial ha señalado con insistencia que esta reforma busca cobrar más a quien ya paga, y en este contexto el gobierno tal vez podría recurrir a deuda para empujar la economía nacional. Entonces, el tema de la reforma hacendaria plantea de fondo una serie de condiciones interesantes, desafiantes, me parece, para el 2014. Para hablar de esto, vamos a recibir aquí, y les pido los recibamos, a Rodrigo Barros, que es titular de la Unidad de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a José Luis Elizondo, presidente del despacho Elizondo Cantú, y Alberto Gómez, presidente ejecutivo de la ABM, director ejecutivo de Estudios Económicos y Comunicación en Banamex, la Asociación de Banqueros de México. Modera este panel mi colega y compañero Carlos Mota, con el aplauso de todos ustedes, si son tan amables. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo saludarte? ¿Cómo te va? ¿No están todos? Gracias. Sí, está, ya está. Gracias, Rodrigo. Creo que estaba ya por aquí. Ya está Rodrigo. Adelante, Rodrigo, gracias. Hola, muy bien. Gracias, Leonardo. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en este foro. Bueno, ya han sido presentados nuestros panelistas: Rodrigo Barros, de Hacienda, José Luis Elizondo, de Elizondo Cantú, y Alberto Gómez, de la ABM y Banamex. Quería empezar por abrir la discusión con Rodrigo, de Hacienda, del Gobierno Federal. Si nos pudieran decir si el Gobierno Federal, Rodrigo, está satisfecho a cabalidad con la reforma hacendaria que se llevó a cabo en nuestro país. Hay muchos comentarios en relación con que esto fue simplemente una miscelánea pequeña, que no se abordó el tema de los informales, digamos, agentes informales de la economía que no están siendo ingresados a este tema de incorporación fiscal. Hay mucho dinero que va a recaudar el gobierno, sin embargo, quizá no es lo que muchos habíamos pensado antes de, cuando hablábamos de una reforma fiscal. ¿Cuál es el grado de satisfacción del gobierno? Yo te diría que pensamos que se trata de una reforma muy importante, muy amplia y en muchos aspectos muy profunda, ¿no? Desde diseño tenía una serie de objetivos bastante ambiciosos, basados en un diseño, en un diagnóstico de la situación de la economía y de la hacienda pública en México. Entonces, por ejemplo, veíamos que en México el gobierno tiene una capacidad de gasto público bajísima en comparación con economías en desarrollo, como las que nos gustaría ser, pero incluso en comparación con economías con el mismo nivel de desarrollo que México, como las de América Latina, o incluso economías que están un poco atrás en este proceso, ¿no? Y la reforma en el mediano plazo se va a traducir en un incremento de la recaudación del gobierno de 2,5 puntos del PIB. Entonces sí es un aumento muy importante, digamos, sobre el mediano plazo, pues es, digamos, sí es un aumento muy grande. Otro aspecto que veíamos es que el sistema fiscal en México hace muy poco para aliviar la desigualdad en la distribución del ingreso. Si uno ve a nivel de la OCDE, somos la economía donde la desigualdad antes y después de los impuestos y las transferencias que realiza el gobierno, la desigualdad se reduce menos, prácticamente no se reduce. A diferencia de lo que pasa en Chile, en Turquía, ya no digamos en Europa. Luego veíamos que el sistema tributario, y esta era una demanda muy insistente del sector empresarial,
el sistema tributario era complejo. Las empresas tenían que pagar el ISR empresarial, el IETU, el IDE en ocasiones, entonces teníamos que simplificar eso. También veíamos que los instrumentos que tenemos para combatir la informalidad pues no han sido muy efectivos, entonces teníamos que cambiar el enfoque e intentar algo nuevo. Es una reforma, dada la amplitud de objetivos, era claro que teníamos que hacer modificaciones en todos los aspectos y es justamente lo que hizo la reforma, ¿no? Tiene cambios importantes en los impuestos al consumo, el IVA, el IEPS, tiene cambios importantes en los impuestos al ingreso empresarial, donde se desaparecen el IETU y el IDE, tiene cambios importantes en los impuestos al ingreso personal también, se cambia también la ley federal de presupuesto y responsabilidad, se cambia la ley de coordinación con entidades federativas, se hacen modificaciones al Código Fiscal de la Federación. Entonces, nuestra percepción es que verdaderamente es una reforma muy amplia y en muchos aspectos muy profunda. ¿Suficiente para no requerir cambios adicionales a lo largo de esta administración? Sí, esa es nuestra percepción. Sí, dada la amplitud de una modificación de esta naturaleza, es claro que no podrías estar haciendo algo así, ya no digamos cada año, sino que, ¿no? Por supuesto, nos parece suficiente. Sí. Carlos, José Luis. yo pienso desde el punto de vista del sector privado, como decía el gobernador del estado de Nuevo León y los panelistas anteriores. El gobernador dijo algo muy importante. Las preguntas siempre han sido las mismas, pero lo que está cambiando son las respuestas. La reforma hacendaria, por naturaleza, es recaudatoria. Y si tú pides por naturaleza, pues, ¿cuál es el objetivo de una reforma hacendaria? Recaudar. Entonces, todo el mundo dice, pues, ser recaudatoria. Pues no puede ser de una manera diferente. Sin embargo, si tú pides la opinión generalizada, la gente puede pensar la misma respuesta de siempre. Es recaudatoria, no se amplía la base y no hace un ataque frontal a la economía informal. Sin embargo, nosotros, si profundizamos un poquito como técnicos en la materia fiscal y por muchos años en la práctica y la sensibilidad que tenemos de las empresas, y tal vez con un estudio profundo integral de la reforma hacendaria, podemos ver que tal vez el ciudadano sí de alguna manera tiene que aceptar, porque es obligatorio, que sume y reste, pero ¿qué está esperando el ciudadano? El ciudadano y el gobierno, yo creo que el gobierno sí está haciendo lo necesario para que lo que el ciudadano está esperando de la reforma, porque sí, por ejemplo, está esperando que los beneficios sociales, económicos, que representen esta recaudación importante, no sumen ni resten, sino que multipliquen los beneficios sociales que va a tener los diferentes estratos de la comunidad, como son los jóvenes, como son las gentes de la tercera edad o como se les llama ahora en estado de plenitud. Entonces sí se espera y realmente el gobierno está tomando restricciones en el gasto. Entonces se espera que el gobierno tome medidas de restricciones en los gastos, que hay una filosofía o una ejecución, como decía ahorita el gobernador, en cuanto a la calidad del gasto, la transparencia del gasto. Entonces, realmente la respuesta que está, el esfuerzo que va a hacer el gobierno es que si la reforma fiscal suma y resta en los bolsillos de ambas partes, lo que estamos esperando, o sea, ya no como gobierno, sino como sector privado, es que los beneficios sociales, económicos, en todos los estratos se multipliquen. Pero, perdón que te interrumpa, Sí. pero yo no escuché en estas semanas digamos, un debate muy nutrido de la sociedad, que tú estás mencionando, la ciudadanía, en relación Sí. con la idea de que vamos a tener a partir de ahora seguro de desempleo, que me parece que es algo positivo, ¿no? Que tendremos efectivamente Sí. el seguro de desempleo y los temas para los adultos mayores, habrá estas pensiones universales y este tipo de cosas. La verdad es que la gente en el sector de negocios está más preocupada por el tema de si van o no a gravar los informales, qué va a pasar con de los dividendos que se van a cobrar a partir de ahora y la
pues relativa complejidad del nuevo sistema al que tendrán que adaptarse las corporaciones. Sí, no, realmente, por ejemplo, ahí en lo que se refiere a los dividendos, pues obviamente sí va a haber un aumento con relación en el año siguiente, en el 2014, de un 10% adicional, que en principio iba a ser corporativo, pero luego finalmente ya es a cargo del propio contribuyente. Yo pienso que finalmente esa reforma, aunque prosperó, finalmente no va a tener aplicación práctica o no va a haber una recaudación en ese sentido, porque es una reforma hasta cierto punto contradictoria, porque las personas físicas tienen 9 capítulos, sueldos, honorarios, etcétera, etcétera, y entonces esos capítulos se grava el 35% como máximo, y si se va al capítulo de dividendos, aparte del 35 va a pagar un 10%. Entonces es lógico que las empresas los accionistas se van a nutrir de los demás capítulos, como son sueldos, honorarios, arrendamientos, etcétera, regalías con el 35%, y solamente van a dejar en las empresas las utilidades que capitalicen, pero creo que poca va a ser la gente a partir de 2014 que va a sacar dividendos porque le impactaría en un 10% adicional. Sí, una anotación brevísima. Sí. Justamente por ese mecanismo que describes con mucho detalle, es una especie de impuesto de control, pone un piso, porque no te deja mover ingresos de fuentes que sí están grabadas, como los salarios, a tasas de 30, ahora 35, sí, a un canal por el que estaban menos grabadas. Entonces, aún si pasa eso que estás describiendo, sí, ya funcionó en garantizar que, digamos, se aumente la contribución de las personas de altos ingresos y tapar canales por los que se estaba eludiendo, sí, el pago de impuestos. A ver, permítame incorporar a Alberto en este debate. Alberto, yo creo que al final, tomando la palabra que nos decía José Luis un momento, este efecto multiplicador, que al final yo creo que toda la sociedad sí quiere para que la economía se detone aún más. Ustedes en Banamex y en la Asociación de Bancos de México están alertas respecto del desempeño potencial de la economía mexicana con estas reformas. ¿Cuál sería la contribución de esta reforma en particular en el mediano o largo plazo? ¿Qué tan positivo o no ven lo que al final quedó para el desempeño de la economía mexicana vis a vis lo que otras economías emergentes están pues empezando a despuntar? Bueno, yo creo que, bueno, resumes en... Primero, lo que no mencionaste, no lo voy a aclarar tampoco, pero sí hay que estar conscientes de que la reforma fiscal es solo una de varias reformas que se están dando en la economía. Entonces, medir el impacto exclusivo de la fiscal cuando muchas cosas están moviendo es de por sí complicado, y en esas circunstancias pues todavía más. Pero tratando de contestar directamente tu pregunta, ¿cuál sería el impacto, sobre todo en términos de crecimiento, que entiendo que es la preocupación tal vez más grande? Y yo creo que aquí también hay una buena dosis de debate, porque yo creo que tendremos que partir la parte de la reforma fiscal en las modificaciones que hace en la estructura del ingreso, el ingreso tributario y no tributario y el gasto, y luego, por otro lado, la cuestión del déficit público. Y ahorita explico por qué las trataría yo separadas. En cuanto a la primera, es decir, la recomposición que hace de los ingresos y de los gastos, bueno, y por cierto, creo fue el tema hoy de la columna de mi buen amigo Enrique Quintana, ¿no? O sea, realmente lo que hace es quita capacidad de compra al sector privado, fundamentalmente a las personas físicas, y lo traslada al gobierno. Entonces, el gasto agregado va a permanecer más o menos constante, digo, centavos más, centavos menos, pero razonablemente constante. Entonces, en ese sentido, la conclusión más inmediata tendería a ser neutro, salvo que asumiéramos algo de quién es más eficiente gastando, el sector privado o el sector público. En general, lo que se concluye en las investigaciones, la literatura, tanto en México como en otros lados, señala que es mucho más productivo el gasto que ejerce el sector privado, ¿no? Pero entonces, en general, por este primer componente estaríamos hablando de digamos, un efecto marginal. La fórmula estructural que, visto a nivel del ciclo, el déficit será de 0, pero cuando estés por debajo del crecimiento potencial va a ser deficitario, cuando estés por arriba superavitario, y en este 2014, como estamos por debajo, viene un déficit de
punto y medio en adición al déficit ampliado de la definición de Hacienda. Y la gran pregunta es si ese déficit estimula el crecimiento o no. Y aquí, bueno, yo creo que la pregunta en general tiende a ser positiva. Sí deberíamos esperar algo de impacto en crecimiento por este mayor déficit, aunque no al 100%. Parte de ese mayor déficit también compensa caída de ingresos petroleros, una menor plataforma de producción de Pemex. Y hay también mucho debate de que si el déficit por sí solo, cuando la gente sabe que es transitorio, cuando eventualmente es por definición un aumento de deuda, si va a tener realmente el impacto de cualquier gasto. Lo que nosotros pensamos es de que sí va a haber un impacto positivo, pero alrededor del 40% de ese estímulo, es decir, alrededor de 5 décimas de crecimiento por ese mayor déficit que es de 1,5, es decir, es casi la tercera parte solo del impacto positivo en crecimiento. Ahora, Rodrigo. sí, puedo apuntar algo. Sí. Alberto dice algo que es clave en términos de crecimiento, que es cuál es la composición, cómo se divide el gasto entre el que realiza el sector público y el sector privado. Y una cosa a tener en cuenta es que en México vemos que la parte que ejerce el sector público es mucho menor que lo que se ve en prácticamente el resto del mundo. ¿Por qué importa eso? Porque hay ciertas cosas que solo el sector público hace, bienes públicos, inversión en salud, en educación, en infraestructura, en seguridad pública, en investigación y desarrollo, en cosas que tal vez un individuo no podría capturar los beneficios sociales y que solo pagan en el largo plazo. Entonces, dado que en México estábamos muy bajos en todos esos rubros, uno pensaría que sí era necesaria una ampliación de la capacidad del gobierno para ejercer gasto ahí y que eso va a ayudar al crecimiento en el largo plazo. Ahora eso toma tiempo. Para llegar ahí pues están los componentes cíclicos, ¿no? Si ahorita quieres tener un déficit o no. Y ahí a lo mejor la pregunta relevante es ¿qué pasa si dado que la economía viene peor de lo que esperábamos, ¿no? Como ha sido la evolución en este año, aunque ya están mejorando las cosas, si se hubiera recortado el gasto, dado que los ingresos sean menores, y uno pensaría que pues se hubiera desacelerado aún más la actividad, ¿no? ¿Está contemplado ese escenario para el futuro? ¿Qué pasa si la economía no responde? No, eso es lo que vimos este año. Afortunadamente las cosas están mejorando ya la segunda mitad del año, y para el que viene, tanto el sector privado como el público esperan que ahora sí las cosas pinten pues mejor, Sí. ¿no? Carlos, Sí, fíjate que yo quisiera agregar que esta reforma, aparte de ser recaudatoria, sí establece las bases para ampliar la base y para hacer un ataque directo a la economía informal. Porque creo que lo más importante de esta reforma no es exactamente la recaudación y que va a los ingresos y que se va a recaudar mucho y que esperamos un efecto multiplicador en el beneficio, sino que México ya no puede esperar y este es el momento y el gobierno está muy consciente de eso. Y esta reforma hacendaria pone por primera vez la plataforma para ampliar la base y para abatir de una manera frontal a la economía informal, que según se habla oscila entre un 59 y un 60% de los ciudadanos mexicanos. Sí, el del gobierno es él. Sí, pero sin embargo creo que él y yo somos mexicanos y que sin embargo estamos preocupados por eso. Y no es que sea gobernista, sino que es como lo visualizo profesionalmente y más que todo como mexicano, como parte de este México que requiere de un cambio. La verdad, hay empresarios, hay contribuyentes que no pagan impuestos, hay contribuyentes que difieren los impuestos y hay contribuyentes que sí pagan los impuestos. Y en estricta justicia, todos debemos de pagar impuestos para que las tasas sean más equitativas. Y así se está poniendo la plataforma, nomás que muchos mexicanos no lo hemos visualizado. La reforma a Código Fiscal establece el buzón fiscal, que prácticamente evita el contacto entre el contribuyente y los funcionarios y se evita la corrupción. La reforma fiscal el Código Fiscal establece el establecimiento de una contabilidad en línea a base de flujo de efectivo. El Código Fiscal establece una reforma de auditorías electrónicas porque automáticamente con toda la información que ya tiene la autoridad y que va a tener, aunado a otras plataformas que se embonan con la reforma hacendaria, como es la ley de lavado de dinero, la obligación
de declarar los depósitos arriba de 15,000 pesos. FATCA, que es un convenio internacional entre información de estados de cuenta entre ciudadanos de ambos países con los que se tiene el convenio. La OCDE trae un programa para evadir la erosión y la evasión fiscal por la transferencia de utilidades entre países. El CFDI, que va a ser obligatorio en todos los capítulos de las personas físicas, y que eso es exactamente una plataforma, no solamente de información, sino de darle seguridad jurídica al gobierno para poder, en una auditoría, tener seguridad en el juicio contra el ciudadano en cuanto al cobro del impuesto y en cuanto a una posible definición de delito de fraude fiscal y como consecuencia no solamente una pena pecuniaria, sino también penal. Entonces, se está estableciendo de tal manera, fíjate que la Hacienda está diciendo, ya no requiero dictamen fiscal, ahora es opcional. ¿Sabes qué? Las declaraciones informativas solamente las requiero hasta 2016. Porque, ¿qué puede hacer ahorita la autoridad cuando quiere imputar responsabilidad, cuando tiene solamente una información a través de una declaración informativa? Ahora va a tener el CFDI de sueldos, de honorarios, de arrendadores, de miembros de sociedades de cooperativas de producción, de miembros de AC, de miembros de sociedades civiles. Va a tener el CFDI. O sea, ¿qué es el CFDI? El comprobante fiscal. ¿Y qué le va a llevar a la autoridad a eso? A aplicar la reforma fiscal importantísima de la discrepancia fiscal. ¿Qué tan complejo, qué tan en el tiempo, qué tan largo será el ajuste de tus clientes para adaptarse a esta nueva realidad? ¿Qué tan complejo será para el gobierno instrumentar todas estas medidas y el impacto que tú podrías ver también, Alberto, en este sentido para el sector que tú representas, que es un motor importante de la economía? Quizá, Rodrigo. Pues mira, a partir de que se aprobó nos pusimos a trabajar, ahora sí que a capacidad completa en la implementación en toda la parte de reglas administrativa. Nos espera un año pues muy intenso, pero hay muy buen avance y pensamos que todo va a estar a tiempo y funcionando bien para facilitar la vida a los contribuyentes. Sí, en toda la parte de implementación se ha hecho muchísimo énfasis en que sea muy fácil para los contribuyentes, ¿no? Sí. Está el ejemplo del régimen de incorporación, sí, que todo va a ser por internet, nunca se tiene que presentar a una oficina, y la idea es que además, digamos, a la hora de cumplir sus obligaciones fiscales, les des herramientas también que les puedan ayudar en la administración de su negocio. Claro. Yo creo que no debemos de olvidar aquí que México es miembro de la OCDE y como tal forma parte de las comisiones fiscales a nivel internacional y de las comisiones tecnológicas. Entonces México desde hace años, desde Fox hacia acá, ha tenido realmente el apoyo a nivel internacional de las plataformas electrónicas. Entonces lo que yo observo, de acuerdo con la reforma, es que el gobierno ya tiene ubicado para cuándo y cuánto se va a tardar en el control de la introducción total del CFDI, del control total electrónico a los contribuyentes. Porque hay un transitorio que dice, ¿sabes qué? Ya no requiero las declaraciones informativas, pero como quiera son obligatorias hasta 2016. ¿Cuál es la lectura de ese transitorio? La lectura de ese transitorio es que ya a partir del 1 de enero tenemos obligación de los CFDI, pero el gobierno está ubicando que hasta 2016 se van a tardar. ¿Cuál es la experiencia que tenemos nosotros como contadores y abogados en el pasado? Que Hacienda se tarda en implementar, pero lo logra, y lo logra en menos tiempo de lo que nosotros pensamos. Entonces yo pienso que el cierre total de la reforma al CFDI, a migrar al CFDI en todos los sectores y en todos los universos fiscales, es en 3 años. Es en 3 años. Y nosotros esperamos, porque hay 6 millones de contribuyentes que no han migrado al CFDI, y hay una preocupación. Ayer o antier salió ya, se dio en parte el sector público, el SAT, al decir que en personas físicas ya no van a ceder en lo que el sello digital, ya están cediendo. Nosotros esperamos, y casi es yo como profesionista puedo decir que de acuerdo con la experiencia que tenemos una seguridad absoluta, y no porque tengamos la bola de cristal, sino porque conocemos las prácticas y las necesidades de las empresas,
todas las empresas están esperando que en la regla miscelánea que sale siempre cada año en años anteriores, el Día de los Inocentes, el día 28 de diciembre, no tomamos como una inocentada esto, pero van a ser reglas que van a dar flexibilidad en cuanto a que va a ser imposible que al día del 1 de enero todos tengan CFDI, porque esto podía detener no solamente la cuestión hacendaria y la recaudación, ojo, sino la situación económica de las cadenas productivas, desde la producción hasta la comercialización. Aquí está la autoridad que nos diga qué va a pasar el 28. No, sí, yo preferiría no adelantar nada, ¿no? Alberto. Yo quisiera tomar un poquito otra óptica de la misma pregunta y hacer un poco un matiz a algo que comentó Rodrigo. Bueno, ha sido muy clara la Secretaría de Hacienda en decir que no se espera por parte de la actual administración una nueva propuesta fiscal, ¿no? Y yo creo que una pregunta válida es si realmente esta ya es la propuesta fiscal que el país necesita. Sí. Y yo creo que la respuesta es no. O sea, realmente el tema fiscal va a ser recurrente en la discusión económica del país. A lo mejor la actual administración no necesita hacer nada adicional a lo que ya está planteado ahorita, pero eso no quiere decir que esté agotado el tema en lo fiscal. Y yo creo que una manera muy rápida de ver eso es tomando un poco los indicadores que también Rodrigo mencionó, ¿no? Bueno, la participación del gasto público en la economía, digo, más o menos es el 25%. Si hacemos el comparativo, como se mencionaba aquí, con la OCDE, pues es un nivel de gasto público muy bajo. Y aquí evidentemente tenemos todo el análisis que hay que hacer por el lado del gasto. Definitivamente tenemos que gastar mejor en general. Seguramente hay renglones donde debemos de gastar más y seguramente hay muchos renglones donde debemos de gastar menos. Y esa discusión yo creo que pues, no se ha agotado, ni se puede agotar y se va a ir actualizando conforme crezca el país. Y algo similar pasa por el lado de los ingresos. Primero podemos ver los tributarios y no tributarios y realmente ahí, a pesar de la actual reforma, el potencial de los impuestos tributarios y de la recaudación tributaria sigue siendo baja. 11, 12%, en fin, sigue siendo baja en un comparativo internacional y también es baja en relación al tamaño del gasto público que están en principio financiando. Entonces ahí también va a venir otra discusión y luego hacia adentro de los impuestos tributarios la diferencia entre impuestos indirectos e impuestos directos, que yo creo que también esa discusión no se agota con la propuesta que tenemos enfrente. El famoso tema del IVA definitivamente está abierto. ¿El IVA te refieres a los...? Que no, el IVA, generalizar una tasa IVA, homogenizarla, etcétera, esa discusión. Sí, Alberto, perdóname. Yo pienso ahí que como dice por ahí un filósofo del país, el filósofo de Güemes, primero es el 1, luego el 2 y luego es el 3, excepto siempre primero es el 1 antes del 2, excepto en el 21, dice el filósofo de Güemes, ¿verdad? Entonces yo creo que desde mi punto de vista, desde Fox se creó la unidad de inteligencia estratégica y yo digo que alguien pudiera opinar de manera contraria a mí, pero a lo mejor yo parezco el gobierno y todo el sector privado, pero la verdad de las cosas es que para mí es una reforma inteligente donde está detrás la unidad de inteligencia la unidad de inteligencia estratégica en esto. Y yo pienso que yo pienso que lo que se está haciendo es correcto. Primero se está alineando a la filosofía internacional de que las leyes fiscales deben de eliminar los tratos preferenciales, los subsidios y los estímulos fiscales. Yo pienso que el próximo año, ¿qué es lo que viene? El próximo año viene ya el impuesto indirecto, ya viene, primero es el control del impuesto de la renta, donde hay 60% de evasión. Luego viene el cambio al impuesto al consumo y luego, como una referencia, si tú analizas la ley de ingresos, viene un renglón de impuesto al patrimonio que nos llama mucho la atención. Entonces, ese concepto, ese impuesto al patrimonio, no sé por qué lo pusieron, pero ya está dando una pequeña luz amarilla de que en los próximos años, o posiblemente en este sexenio o en el próximo, los siguientes, se grave ya el impuesto al patrimonio, se grave el impuesto al consumo, venga el cierre total con la discrepancia fiscal y México cambie y luego viene, la verdad de las cosas es que debe haber un cambio de cultura a no pagar impuestos por obligación
ni aplicarlo como funcionario público por obligación o por miedo a las sanciones, sino que debe haber un cambio cultural a pagar impuestos por convicción y aplicarlos con calidad y transparencia por convicción como funcionario público. Rodrigo. Sí, hay, bueno, una aclaración. El impuesto al patrimonio se incluye ese renglón en la ley de ingresos porque el Congreso aprueba una ley de armonización contable que establece el modo en que los gobiernos de todos los órdenes tienen que declarar sus ingresos. Y simplemente por completez, en la ley se establece ese como uno de los renglones, por si hubiera un municipio, un estado, un gobierno en el país que obtuviera ingresos por eso. Entonces, estamos obligados por ley a incluir ese renglón, pero no hay absolutamente ninguna señal ahí, ningún plan con maña. Como quiera se discutió que se iba a grabar las herencias. Se discutió en el Congreso, eso, pero sí es bien importante no interpretar eso como una señal. Bien. Y yo creo que respecto a lo que comentábamos, pues el año que entra vamos a empezar a tener evidencia de la medida en que la reforma avanzó en resolver los problemas que teníamos pendientes, ¿no? Entonces, yo diría, esperémonos a ver cómo va la implementación. Nos llegaron varias preguntas de la audiencia, varias de ellas tienen que ver con el tema del comercio informal, que yo creo que, bueno, tú le tocabas y creo que es algo recurrente en estas discusiones. Tú decías, José Luis, que se sientan las bases desde tu punto de vista para abordar ese tema hacia el futuro. ¿Cuál será el siguiente paso evolutivo? ¿Lo tendremos en esta administración, sí o no? ¿O estas bases son suficientes para pensar que quienes estamos cautivos vamos a ver también a los informales que pagan? No, la informalidad es un fenómeno pues, multifactorial y bien complejo, ¿no? Que responde a la educación, a las condiciones del mercado laboral, a las condiciones de urbanización de un país y por lo tanto tienes que atacarlo desde todos esos frentes. Al sistema fiscal le toca hacer su tarea, que sí la tiene, pero no necesariamente es una cosa que va a resolver todo. En la reforma lo que hicimos fue crearles una puerta que sea atractiva para que entren en la formalidad y una vez que entren, se queden ahí. Creamos el régimen de incorporación, donde de arranque pues no pagan, porque hoy en día no están pagando, de otro modo no sería atractivo. Les ofrece seguridad social, de modo que entran al sistema y conforme va pasando el tiempo y va aumentando su capacidad administrativa, van reduciéndose los descuentos que reciben en su pago de impuestos. La idea es que hasta que pasado un tiempo van a ser contribuyentes perfectamente normales. Entonces pensamos que esa puerta sí sienta las bases para avanzar en la solución del problema en lo que hace al sistema fiscal. Sí, mira, en cuanto al ataque a la economía informal, por ejemplo, te das cuenta que hay una reforma en código que te dice el domicilio financiero, el domicilio que tú das en los bancos para abrir una cuenta, ahora se puede tomar como fiscal. ¿Qué hace la economía informal? Toma efectivo, va y lo deposita. Arriba de 15,000 pesos los bancos van a informar a la Secretaría de Hacienda. ¿Qué hacen los informales? Traen efectivo, quieren comprar casas, quieren comprar carros, etcétera, etcétera. Todo eso va a estar controlado por la ley de lavado de dinero. Entonces, ahora todos los contribuyentes, todos los ciudadanos que no tienen un objeto económico como las amas de casa, los estudiantes, todos esos ya pueden tener registro federal de contribuyentes. Entonces, el domicilio financiero, el registro federal, el inventario que está haciendo ahorita el SAT en coordinación con el gobierno del estado, de ir domicilio por domicilio para ubicar negocios, aunado a la información que va de lavado de dinero, aunado a la información que va a tener el sistema financiero, aunado a los controles de lavado de dinero, todo eso va a estrangular prácticamente a la economía informal. Nos preguntan, yo quisiera tomar esta pregunta para ti, Alberto, nos preguntan sobre la eficiencia en el gasto público. Tú representas una institución financiera muy importante, Banamex. Cuando tengas la oportunidad de hablar con gente en el extranjero respecto de lo que es la nueva realidad de México a partir de este tipo de reformas, ¿será posible que tú puedas emitir opinión positiva en relación con lo que hemos logrado en este país? Que puedas decir, México es un país, tomando esta pregunta de la audiencia, que gasta bien, cuyo gasto público es eficiente, es cada vez mejor, es más transparente.
o vamos a quedarnos atorados, digamos, bajo esta hipótesis que tú mismo decías hace un momento de que el gasto, la inversión en el sector privado es generalmente mucho más eficiente que la del sector público? Bueno, también es una pregunta muy compleja y tiene varios factores, pero yo creo que hay ciertos indicadores que sí hablan de que es un tema que tenemos que prestarle muchísima mayor atención, que ver con más cuidado y subrayar todos los atributos que se mencionaban aquí hace un momento de rendición de cuentas en el ejercicio del gasto, transparencia, etcétera. ¿A qué voy? Si vemos la evolución, digamos, histórica en los últimos años del gasto público, es uno de los componentes que crece más que el producto, es decir, gana participación dentro del total. Yo creo que ahí las preguntas son dos. ¿Qué tan amigable ha sido el mayor gasto público para el crecimiento en general? Y dos, porque no todo el gasto público tiene una orientación de crecimiento, también hay una orientación social, digamos, ¿no? ¿Qué tan efectivo ha sido ese mayor gasto en reducir la desigualdad? Y hay muchísima evidencia que se puede mencionar. Yo creo que en general es una evidencia que nos debe llamar la atención a seguir reflexionando en estos temas. Por ejemplo, un estudio de la OCDE que trata de medir cómo está la desigualdad antes de todo el esquema fiscal, le hace impuestos, subsidios y apoyos vía el gasto, y luego lo compara después, es decir, trata precisamente de evaluar el ejercicio del gobierno en reducir esa desigualdad. Y lamentablemente el cambio para el caso de México no es tan fuerte. Sí hay, pero no es tan fuerte, y por supuesto languidece cuando se compara con el resto de los países de la OCDE. Entonces ahí tenemos un estudio muy serio, reciente, donde en un tema prioritario para el gasto público no se están logrando los resultados deseados. Yo creo que es una labor a reflexionar y seguir debatiendo. Y yo creo que una conclusión similar podemos extender para el caso del crecimiento. En la medida que ha aumentado el gasto público, pues no se ha notado que despegue el crecimiento económico en México. Realmente sigue siendo un crecimiento explicado fundamentalmente por el ciclo manufacturero en Estados Unidos. No hay evidencia sólida que diga que tenemos un mayor nivel de PIB potencial por esta mayor presencia del gasto público. Entonces yo creo que también ahí la reflexión es válida, ¿no? Se nos acaba el tiempo prácticamente. Quisiera alguna conclusión de cada uno de ustedes de manera muy breve, por favor, José Luis. Mira, yo solamente quisiera decir que hay una reforma bien importante en cuanto a la abrogación del YETU. Yo lo único que quisiera decir es que todo lo que se grababa en el YETU ahora se pasó directamente al impuesto de la renta. O sea, el que pasa a ser tasa única, ya deja de ser el YETU, porque impuesto empresarial, YETU significa impuesto empresarial de tasa única, donde no hay tasas diferenciadas. Todo lo que se grababa en el YETU, por falta de simetría de impuesto de la renta, se está traspasando a renta. Entre ellos la famosa deducibilidad de los ingresos exentos del 53 o del 47. Pero si tú sumas el 53 y el 47 del 100, y si te vas a la mitad del 50%, lo multiplicas por la tasa del 35%, te da el 17.5. O sea que el 17.5 que te grababan en el YETU, lo están ahora traspasando al impuesto de la renta vía la no deducibilidad de los ingresos exentos. ¿Nos lo puedes explicar otra vez? Sí, o sea, antes del YETU, el gobierno se dio cuenta por su contabilidad gubernamental que había ciertas prestaciones que recibían los trabajadores que no causaba impuesto y las empresas sí lo deducían. Entonces había problemas de simetría. Entonces en el YETU se creó una metodología donde eso se grababa con el 17.5. Entonces ahora se queda, lo mandan a renta y te dicen, ahora esas deducciones no son deducibles. ¿Y qué representa multiplicar el promedio de las dos tasas entre 57 y 47 y 53? Es del 100. Si tú multiplicas 35 por 50, te da la tasa del 17.5. Las planeaciones que hacían vía donatarias entre partes relacionadas te dicen ahora que las donaciones ya no son deducibles entre partes relacionadas. Las estrategias de los grandes grupos corporativos a través de intereses, regalías y asistencia técnica también te las está limitando por si no se acumulan en el país contratante. Los estímulos fiscales, las facilidades administrativas que también no te las aplicaban en YETU, ahora te las eliminaron en renta y solamente dejan estrictamente lo necesario para poder sobrevivir dentro de la industria primaria. Entonces todo se pasó por acá. ¿Por qué quitaron el IDE? Porque ahora automáticamente tienen la información de los 15,000 pesos en los depósitos y aparte tienen la información del lavado de dinero. O sea, el IDE ya no es necesario y sí se logra una simplificación administrativa
porque en lugar de 3 leyes y la complejidad de 3 leyes, ahora es una sola, pero la recaudación es la misma y el control es el mismo. Te van a llevar al SAT, José Luis. No, muy bien, muchas gracias. Gracias, José Luis. Rodrigo, ¿alguna conclusión, alguna línea final? No me gustaría terminar sin un aspecto que es bien relevante, relacionado a lo que mencionaba Alberto. Por un lado, lo importante de aumentar la capacidad recaudatoria es aumentar la capacidad del gobierno de atender ciertas necesidades, ¿no? Vemos que el gobierno gasta menos en México en programas sociales, en salud, en educación, en infraestructura, y eso se debe a que tiene menos ingresos. Ahora, una pregunta enteramente natural y justificada es, ya que nos van a cobrar más impuestos, ¿cómo se van a asegurar de gastarlos bien? Y la reforma también tiene dado que es una pregunta fundamental, la reforma también tiene medidas importantes orientadas a mejorar el control, la transparencia y la calidad del gasto. Por mencionar las 3 más grandes. En educación, la verdad es que hoy en día no tenemos la situación más transparente y más ordenada en todo el gasto en educación básica, que es quizá el rubro más importante de gasto. Porque el gobierno federal se lo da a los gobiernos estatales, que a su vez son los responsables de pagar la nómina, que es la mayor parte del gasto. La reforma se está centralizando el control, los estados siguen siendo, digamos, el patrón, pero el gobierno federal a lo largo de este año y del que entra va a trabajar en un censo de profesores para saber exactamente cuántos profesores hay y dónde están, porque digamos, pues sí, la falta de control y de transparencia llega a ese grado, y luego el gobierno federal va a depositar directamente esos depósitos, se va a ganar muchísimo control. En el caso de salud, todas las compras del sector salud, digamos, por el lado del Seguro Popular, se van a realizar, digamos, de manera coordinada, lo que te va a aumentar la transparencia, hay economías de escala, la coordinación. En el caso de las entidades federativas, digamos, el gasto que el gobierno federal transfiere a otros órdenes de gobierno para que ellos lo ejerzan es la tercera parte del gasto total. Como parte de la reforma se aumentan muy claramente los requisitos de transparencia, de información, de rendición de cuentas, de cómo se ejerce ese gasto, cómo se transfiere, cuándo, quién a quién. Entonces, me gustaría señalar que es una pregunta enteramente válida y que sí hay medidas encaminadas a asegurarnos de que esos recursos que se están recaudando sean mejor gastados, reconociendo que hay espacios muy importantes para mejorar la calidad del gasto. Carlos, yo quisiera concluir sí, que las antiguas generaciones hicieron su patrimonio de evasión fiscal, era el deporte nacional aquí en México. Las nuevas generaciones tienen que emigrar a la productividad, a la eficiencia y al bienestar y a la convicción de pagar impuestos. Así es, así es. Es una frase dura esa, pero bueno, yo quisiera concluir. Bueno, primero no hablamos mucho de la regla estructural de balance presupuestal. Yo creo que es muy importante y es una novedad que viene aparejada a la discusión fiscal de este año, que yo creo que es importante. Y ya hablando en concreto de la iniciativa, yo creo que tiene avances muy importantes, muchos aquí ya se mencionaron. Mayor progresividad en el ISR de personas físicas, por ejemplo. Curiosamente, si vemos como un todo a las personas morales, prácticamente no hay recaudación adicional, ¿no? Lo que se pierde en el IETU se gana con los otros impuestos. Entonces, visto como un todo, realmente el sector empresarial va a quedar igual. Por supuesto que hay efectos hacia adentro, sectoriales, el caso de minería es evidente, pero hay otros que sí van a tener impactos, pero vista como un todo, realmente las empresas no van a contribuir de más. Yo creo que si avanza en la eliminación de regímenes especiales, yo creo que es algo muy digno de subrayarse. La homologación de un solo IVA yo creo que también resuelve muchos problemas, sobre todo de diferimiento de impuestos, de simulaciones, etcétera. Hay grandes avances en estos frentes. Probablemente la administración no necesite ya otra reforma, al menos de este calado, pero también creo que esto no agota todos los temas de discusión fiscal. Entonces, el único pronóstico es que seguramente el financiero convocará posteriormente a otros paneles similares. Así es, ojalá así sea, así será. Pues, Rodrigo, muchas gracias por haber estado con nosotros. José Luis, gracias por ilustrarnos y Alberto, por supuesto, gracias también. Y gracias a ustedes también por escuchar esta mesa de discusión. Leonardo. Muchas gracias Carlos, gracias a todos ustedes. Nos despedimos, gracias, les agradezco profundamente.